En la mañana del 17 de julio del año 2000, un Boeing 737 de la aerolínea regional Alliance Air despega de Calcuta en un vuelo doméstico rutinario hacia Delhi, con escalas en Patna y Lucknow. A bordo viajan pasajeros de negocios, familias y tripulaciones con experiencia, en un trayecto que apenas debería durar unos minutos hasta su primera escala. Lo que nadie imagina es que durante la aproximación a Patna, en pleno corazón de Bihar, la calma del vuelo se transformará en una situación desesperada. Maniobras imprevistas, decisiones cruciales y la presión de un aeropuerto limitado en infraestructura se conjugarán para poner a prueba a toda la tripulación del 737. ...17 de julio del año 2000... Aeropuerto Internacional Netaji Subhas Chandra Bose, Calcuta, India. Son las 5:45 de la mañana y aquí el vuelo 7412 de Alliance Air se prepara para su salida. El comandante ha solicitado algo más de combustible al previsto en el plan inicial, cargando un total de 8 toneladas, de las cuales 2,5 están previstas para la etapa inicial hasta Patna. El vuelo CD7412 iniciaba su trayecto desde el aeropuerto Netaji Subhas Chandra Bose en Calcuta, con destino final en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, en Delhi. Tenía previsto realizar 2 escalas, primero en el aeropuerto Lok Nayak Jayaprakash en Patna y luego en el aeropuerto Mausi de Lucknow. El trayecto inicial entre Calcuta y Patna es corto, menos de 350 kilómetros en línea recta, unos 40 minutos de vuelo. La ruta discurre por el corredor aéreo W52 hasta el punto Sarek, desde donde se inicia el descenso hacia Patna. El aeropuerto, sin embargo, era conocido por sus limitaciones. Pista corta y espacio reducido sin margen para expandirse, ya que estaba rodeado por áreas urbanas densamente pobladas. El aparato es un Boeing 737-200 Advance, matrícula VT-EGD, fabricado en 1980. Se trata de un avión bimotor con motores Pratt & Whitney JT8D-17A, capaz de transportar entre 119 y 125 pasajeros. Con más de 44.000 horas de vuelo y 51.000 ciclos acumulados, estaba cerca de ser retirado del servicio, pues India ya preparaba normas que prohibían la operación de aeronaves de más de 20 años. Aún así, según el informe oficial, el avión estaba en condiciones de aeronavegabilidad, mantenimientos al día, inspecciones mayores recientes y sin defectos críticos reportados. Este mismo fuselaje había sufrido un incidente en 1986 en Tiruchirappalli, cuando rozó la pista durante una maniobra de go-around. Aquella vez salió indemne y fue reparado satisfactoriamente. Alliance Air era una filial de Indian Airlines, creada en 1996 como aerolínea regional de bajo coste. Operaba rutas cortas dentro del país, principalmente con Boeing 737-200 heredados de la flota de Indian Airlines. El objetivo era ofertar vuelos hacia ciudades más pequeñas a las que la matriz no llegaba, pero con costes reducidos. A los mandos del 737 se encuentra el comandante Manjit Singh Sohampal, de 35 años, con más de 4.300 horas de vuelo, de las cuales 1.778 habían sido en el Boeing 737. Junto a él, el primer oficial Arvind Singh Bagga, 31 años, con más de 4.000 horas de vuelo, de las cuales 3.600 fueron en Boeing 737. Aunque el manual oficial de la aerolínea designaba a Bagga como comandante en formación, en este vuelo él ocupa el asiento de la izquierda como piloto al mando, mientras que Sohampal, más veterano, se encargará de las comunicaciones. La cabina la completan 4 auxiliares de vuelo: Sapna Anand, Pushpa Inder, Priyank Newar y Shweta Khurana. A bordo iban 52 pasajeros, en su mayoría ciudadanos indios, incluyendo 3 niños. 6 de ellos continuaban hacia Lucknow y el resto tenían Patna como destino final. Entre ellos, una familia de 4 miembros procedente de Glasgow, Escocia, que había viajado a la India de vacaciones. En total, 58 personas a bordo del vuelo 7412.
A las 06:51, el avión comienza a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron su corto trayecto hacia Patna. El ascenso es suave. Tras estabilizarse a nivel de vuelo 260, los pilotos disfrutan de la tranquilidad de un amanecer claro. A las 07:12, el control de Calcuta los transfiere a Patna. Patna, Alit 7412, manteniendo nivel de vuelo 260. Estimamos Patna 0736. El controlador confirma y les autoriza la aproximación de MEARC a la pista 25. La meteorología, aunque algo brumosa, no supone dificultad. Viento en calma, visibilidad de 4 kilómetros y nubes altas. A las 07:26 reportan el paso por 25 millas de ME y descienden a 4000 pies. 2 minutos más tarde, el 737 inicia el arco de ME, un procedimiento que rodea el aeropuerto hasta interceptar el localizador. La torre observa con normalidad la trayectoria, aunque con una diferencia: la aeronave se mantiene demasiado alta respecto al perfil ideal. Dentro de la cabina se percibe tensión contenida. El FDR revelará después que los motores permanecen en posición de idle, algo inusual en esta fase. Volando a una altura superior a la especificada, los pilotos deberían haber iniciado un descenso más pronunciado. En cambio, el avión se aproxima al localizador con velocidad decreciente y descendiendo lentamente. A las 07:31, el 737 cruza el radial 080 e informa estar establecido en el localizador de la pista 25. El controlador los autoriza a descender a 1700 pies. La tripulación confirma, pero enseguida detecta que aún están demasiado altos para alinearse correctamente. Entonces, Sohampal toma la radio y comunica. Patna, Alit 7412. Queremos hacer un giro de 360 grados. Estamos altos en la aproximación. El ATC responde. ¿Confirma que tiene el aeródromo a la vista? Afirmativo. Son las 07:32 y esta es la última transmisión. El Boeing inicia su viraje para realizar la vuelta completa al aeropuerto. En la cabina, las conversaciones se aceleran. El CVR capta advertencias sobre velocidad anormalmente baja. La velocidad, súbelo. El stick shaker comienza a vibrar, avisando de una pérdida inminente. La nariz del avión está demasiado arriba y los motores incomprensiblemente siguen en ralentí. Vaga, el piloto al mando, intenta iniciar un go-around, pero el procedimiento elegido no corresponde a la situación. Lo correcto hubiera sido aplicar potencia máxima y bajar el morro para recuperar sustentación. En vez de eso, extiende más flaps y trata de ganar altura. El Boeing entra en pérdida. El avión se sacude en movimientos de zigzag, con bruscos alabeos de un lado al otro. El FDR registrará varios cambios rápidos de rumbo y ángulo de alabeo, mientras que la altitud se desploma. Desde la torre, el controlador observa horrorizado cómo el avión, alineado al inicio, de repente se ladea violentamente hacia la izquierda, perdiendo altura a toda velocidad. En segundos, la silueta del 737 desaparece detrás de los árboles del barrio de Gardanibagh. En tierra, vecinos ven al avión pasar bajo, con las alas inclinadas. Un instante después, un estruendo sacude la zona. El fuselaje impacta contra dos viviendas y estalla en llamas. De los 58 ocupantes, 7 logran sobrevivir inicialmente, sentados en la parte trasera del avión. En el barrio, 5 residentes mueren por el impacto y el incendio. Los equipos de rescate tardan en llegar debido al caos urbano y a las calles estrechas. La tragedia se ha consumado en menos de un minuto desde la última comunicación. Tras el impacto a las 7:34, una gran columna de humo negro se eleva sobre el barrio residencial de Gardanibagh, apenas a 1 kilómetro del umbral de la pista 25. El controlador aéreo de Patna activa de inmediato la alarma de emergencia y da aviso a los bomberos del aeropuerto. Los primeros equipos llegan en unos 15 o 20 minutos, retrasados por el caos del tráfico y las estrechas calles urbanas que rodean la zona.
Cuando consiguen acceder, se encuentran con un escenario devastador. 2 casas completamente destruidas, otra con graves daños en el tejado y un Boeing 737 reducido a restos humeantes. El incendio, alimentado por más de 2 toneladas de combustible, complica las labores de rescate. La situación se desborda. Cientos de vecinos rodean la zona, algunos incluso tratan de subirse a los vehículos de emergencias para tener una mejor visión del lugar del accidente, obligando a la policía a desplegar refuerzos y soldados para mantener el orden. De entre los restos, se logran extraer con vida a 7 personas, aunque 4 de ellas fallecen poco después en hospitales debido a la gravedad de sus heridas. Entre los supervivientes destaca un adolescente que viajaba en la parte trasera y que consiguió salir prácticamente ileso, caminando por sus propios medios fuera del fuselaje. En tierra, 5 residentes pierden la vida de inmediato, mientras que otros 5 resultan heridos. El operativo de rescate dejó patente las limitaciones de la infraestructura de emergencia en Patna. Calles bloqueadas, falta de equipos adecuados y retraso en la llegada al lugar. Pese a ello, la rápida movilización evitó un desastre mayor en un área densamente poblada. ¿Qué había pasado? ¿Por qué entraron en pérdida en una maniobra tan corriente? El mismo 17 de julio, la Dirección General de Aviación Civil de la India, DGCA, activa la investigación. Días después, el Ministerio de Aviación Civil nombra una comisión de investigación encabezada por el Air Marshal P. Rakumar. Se unen representantes de Boeing, la FAA y la NTSB de Estados Unidos. El primer paso fue recuperar las cajas negras. El FDR y el CVR, pese a daños severos, proporcionaron datos vitales. Los análisis mostraron que el avión llegó a Patna siguiendo el procedimiento, pero no descendió a la altitud adecuada en el arco de ME. A la hora de interceptar el localizador, debía estar a unos 2.000 pies, pero estaba a más de 3.000. Durante más de 3 minutos, la tripulación realizó maniobras de zigzag, alternando flaps en posiciones 1, 5 y 15 grados, intentando perder altura. Sin embargo, los motores se mantuvieron en ralentí durante todo este tiempo. El CVR confirmó la secuencia. Se escucharon advertencias verbales sobre la velocidad, el stick shaker activándose y finalmente intentos de ejecutar un go-around. La elección fue equivocada. Según el manual de Boeing, el procedimiento frente a pérdida es potencia máxima, morro abajo y nivelar alas. En lugar de eso, la tripulación aumentó configuración de flaps y trató de girar, lo que provocó la pérdida total. Los expertos concluyeron que no hubo fallas técnicas. Los motores Pratt & Whitney JT8D funcionaban correctamente, los sistemas de flaps y slash respondieron y la aviónica no mostró anomalías. Incluso el GPWS estaba operativo, aunque no llegó a activarse antes del impacto. La causa fue definida con claridad: error humano de la tripulación que no siguió el perfil de aproximación estándar. Mala gestión de energía, mantener motores en idle mientras se maniobra con ángulos de morro elevados. Procedimientos incorrectos, aplicar un go-around en lugar de una recuperación de pérdida. El informe dedicó también un capítulo a las limitaciones del aeropuerto de Patna. La pista 25 tenía longitud reducida, rodeada de edificios residenciales, con pocas ayudas visuales y sin espacio para maniobras seguras de aviones grandes como los Boeing 737 o Airbus A320. El glide slope del ILS estaba limitado a 300 pies, lo que reducía la precisión de la aproximación. La comisión de investigación recomendó mejorar el entrenamiento de tripulaciones en procedimientos de pérdida y aproximaciones inestables, reforzar los sistemas de calidad y control de operaciones en Alliance Air, restringir operaciones de aviones medianos y grandes en Patna hasta garantizar márgenes de seguridad, desarrollar la base aérea de Bitta cercana a Patna como alternativa más segura. La investigación también se enfrentó a la percepción pública. Muchos medios culparon a la antigüedad del avión, de 20 años, pero el informe oficial fue tajante. El aparato estaba en buen estado. La tragedia no fue técnica, sino humana y organizacional. En definitiva, el vuelo 7412 de Alliance Air reveló una combinación letal: tripulación descoordinada, decisiones erróneas y un aeropuerto con márgenes mínimos de seguridad. El accidente dejó 60 víctimas fatales, 55 ocupantes del avión y 5 personas en tierra.
Además, 8 personas resultaron heridas, entre ellas algunos residentes de las casas impactadas. La tragedia provocó una gran conmoción en India. Se cuestionó duramente a Alliance Air, a Indian Airlines y al propio Ministerio de Aviación por permitir que aviones tan antiguos operaran en aeropuertos tan limitados. Hoy hemos viajado hasta Patna, a aquel 17 de julio del año 2000 que quedó grabado en la historia de la aviación india. El accidente del vuelo 7412 de Alliance Air nos recuerda hasta qué punto la gestión de una aproximación inestable puede marcar la diferencia entre un aterrizaje seguro y una tragedia. Los procedimientos existen por una razón, y saltárselos, incluso por segundos, puede llevar a consecuencias irreversibles. En el verano de 1985, en pleno corazón de Asia Central, un avión de pasajeros soviético se eleva en la noche sobre el desierto de Kizilkum. A bordo, casi 200 personas viajan confiadas hacia su destino en Leningrado. El vuelo, cargado de familias, niños y adultos que regresaban de sus vacaciones o se dirigían a asuntos de trabajo, se enfrenta a una combinación letal de factores. Un calor extremo, un peso de vuelo elevado y un error de interpretación dentro de la cabina. En pocos minutos, lo que parecía un ascenso de rutina se convertirá en una situación inesperada, marcada por decisiones críticas y circunstancias que pondrán a prueba los límites de la aeronave y de su tripulación. ...10 de julio de 1985... Aeropuerto de Karshi, Uzbekistán. Son las 7 de la tarde. A estas horas, el vuelo 5143 debería estar despegando, pero su hora de salida ha cambiado a las 11 de la noche. Mientras tanto, la tripulación prepara el despegue desde la cabina de pilotos. El vuelo 5143 de Aeroflot debía de partir desde el aeropuerto de Karshi, en la entonces República Socialista Soviética de Uzbekistán, con destino final en el aeropuerto de Pulkovo, en Leningrado, actual San Petersburgo, realizando una escala intermedia en Ufa, en la República Socialista Federal Soviética de Rusia. La ruta atravesaba vastas zonas desérticas y remotas, con escasos puntos de referencia en tierra. Aquel 10 de julio de 1985, el despegue estaba programado para las 19:00, pero por diversas demoras la salida se retrasó 4 horas, hasta aproximadamente las 23:00. Esa circunstancia implicó que el vuelo se realizara de noche, sobre un terreno inhóspito y en condiciones de calor persistente incluso a última hora del día. El aparato asignado para el vuelo era un Tupolev Tu-154B2, matrícula CCCP 85311, fabricado en noviembre de 1978 en la planta Aviacor. El Tu-154 era el caballo de batalla de Aeroflot en los años 70 y 80. Un trimotor de medio alcance diseñado para operar en todo tipo de climas, desde el Ártico hasta los desiertos de Asia Central. La aeronave estaba equipada con 3 motores Kuznetsov NK-8U y acumulaba en el momento del vuelo más de 12.400 horas y alrededor de 5.660 ciclos. En la URSS, este modelo era sinónimo de modernidad y robustez, pero también acumulaba un historial complejo de incidentes debido a exigencias operativas y factores de diseño. Aeroflot, en aquel tiempo, era la aerolínea más grande del mundo, gestionada directamente por el Ministerio de Aviación Civil de la URSS. No solo era la responsable del transporte de pasajeros, sino también de operaciones de carga, correo, ambulancia aérea e incluso vuelos gubernamentales. El vuelo 5143 estaba operado por la división Tashkent, que controlaba el tráfico aéreo civil en Uzbekistán. Aeroflot tenía la reputación de ser omnipresente con miles de rutas internas, pero también cargaba con críticas sobre procedimientos de seguridad laxos, presiones operativas y un sistema donde las fallas rara vez trascendían al público. La cabina estaba conformada por miembros del 219 Escuadrón de Vuelo. A los mandos se encontraba el comandante O.P. Belisov, de 48 años. Junto a él, el copiloto A.T. Posiumsky, de 48 años.
También en la cabina, el ingeniero de vuelo A.S. Mansurov, de 32 años, y el navegante G.N. Argiev, de 41 años. 5 auxiliares de vuelo completaban la tripulación. Todos eran profesionales con bastantes años de experiencia. El retraso acumulado y las deficientes condiciones de descanso en Karsi es posible que hayan hecho que la tripulación vaya a comenzar el vuelo con algo de fatiga. El vuelo transportaba 191 pasajeros, 139 adultos y 52 niños. Muchas familias completas viajaban en la ruta, que conectaba repúblicas interiores con la histórica ciudad de Leningrado. Sumando a la tripulación, a bordo iban exactamente 200 personas, lo que representaba una carga al límite de lo autorizado por el fabricante. A las 23:00, el Tupolev comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron el trayecto hacia Ufa, estimado en 2 horas y media de vuelo. A pesar de la noche, el calor sigue presente en el aire denso del desierto uzbeco. Los pasajeros se acomodan en la cabina mientras el avión inicia un ascenso suave rumbo al norte. El Tupolev gana altitud hasta alcanzar los 38.000 pies, unos 11.600 metros, su nivel de crucero inicial. La velocidad, sin embargo, se mantiene en torno a 400 km por hora, demasiado baja para el peso total del aparato y su altitud. Dentro de la cabina, la tripulación cambia el modo del piloto automático para ganar velocidad, provocando un descenso momentáneo del morro. El comandante reacciona tirando de los mandos, elevando nuevamente el ángulo de ataque. Mientras ascienden de nuevo hacia su altitud de crucero, la velocidad vuelve a disminuir, por debajo incluso de la que tenían anteriormente. Un pitido debería haber advertido que la aeronave se acerca a la velocidad de pérdida, pero el fusible del sistema está fundido. De pronto, fuertes vibraciones sacuden la aeronave. El ingeniero de vuelo las interpreta como un stall de compresor en los motores y recomienda reducir la velocidad, justo lo contrario de lo que realmente requería la situación. El capitán mantiene la altitud, aferrado a la idea de conservar el nivel asignado por encima de todo. Pero al hacerlo, el avión se interna en un ángulo de ataque crítico. El flujo de aire hacia los motores se interrumpe. Los 3 turbofanes comienzan a apagarse en cascada. La velocidad cae aún más, hasta apenas 160 nudos, unos 290 km por hora. Este es el rápido y trágico final de este vuelo. En cuestión de segundos, el Tu-154 entra en barrena plana. Los pasajeros experimentan sensación de ingravidez mientras la aeronave gira descontroladamente, descendiendo en espiral sobre la oscuridad del Kisilkum. La tripulación alcanza a contactar con control, informando que se encuentran en barrena y sin potencia en los motores. Durante 2 minutos y 33 segundos, el avión permanece atrapado en una caída vertical girando sobre sí mismo, sin posibilidad de recuperación. A las 23:46, impacta contra el desierto a gran velocidad, destrozándose por completo. No hay supervivientes. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el avión entró en pérdida súbitamente? La investigación fue llevada a cabo por el Ministerio de Aviación Civil de la Unión Soviética, pero como era habitual en la época, gran parte de la información quedó clasificada y no fue divulgada públicamente. Esto ha hecho que décadas después solo tengamos acceso a resúmenes y conclusiones generales, sin el nivel de detalle que suele encontrarse en informes occidentales. El grabador de voces de cabina, CVR, quedó destruido por el impacto y no se pudo recuperar información útil. Esto supuso una pérdida enorme, porque impidió reconstruir con precisión los últimos intercambios entre los pilotos. El registrador de datos de vuelo FDR sí proporcionó cierta información,
y junto con restos físicos del avión y análisis técnicos, los investigadores pudieron establecer la secuencia de acontecimientos. El foco de la investigación se dirigió rápidamente a tres grandes factores. Primero, condiciones de vuelo extremas. El vuelo operaba con 86,5 toneladas de peso, dentro de los límites aprobados para el Tu-154, pero el problema era que ese límite había sido incrementado por decisión de la Oficina de Diseño de Tupolev y del Instituto Estatal de Investigación de Aviación Civil. Años antes, se había autorizado aumentar el peso máximo permitido en crucero de 70 toneladas a más de 86, sin considerar adecuadamente cómo influiría una temperatura exterior anormalmente alta. Este 10 de julio, el aire estaba a 16,5 grados centígrados más cálido de lo estándar en la atmósfera a esa altitud. Con esto, el margen de seguridad del avión frente a la pérdida era mínimo. Bastaba una pequeña desviación en la velocidad o ángulo de ataque para que la aeronave entrara en pérdida aerodinámica. Segundo, factores técnicos y de diseño. La alarma de ángulo de ataque crítico, que debería haber advertido a los pilotos, no funcionó porque tenía un fusible fundido. Nadie lo había detectado antes del vuelo. Esto supuso que la tripulación no tuviera ninguna advertencia acústica en el momento crítico en el que el avión entraba en régimen de pérdida. Además, los tres motores Kuznetsov NK-8U comenzaron a sufrir interrupciones en el flujo de aire cuando la aeronave alcanzó un ángulo excesivo. Esto generó vibraciones y ruidos anómalos que confundieron al ingeniero de vuelo, quien los interpretó como un stall de compresor. Esa confusión llevó a recomendar reducir la velocidad, cuando en realidad lo que se necesitaba era aumentar potencia y descender. Tercero, actuación de la tripulación. El comandante y el copiloto cometieron errores graves. Mantuvieron el nivel de crucero en vez de iniciar un descenso al detectar problemas. Alteraron el ajuste de potencia de forma errática, subiendo y bajando, lo que contribuyó a la pérdida de control. No lograron reconocer a tiempo que estaban entrando en un ángulo de ataque crítico. Los investigadores también señalaron que la fatiga pudo haber jugado un papel importante. La tripulación llevaba horas esperando en Karsi, sin condiciones adecuadas para descansar, y el vuelo finalmente partió con un retraso de 4 horas, ya de noche. Aunque esto no quedó oficialmente demostrado, se considera una posibilidad importante en la toma de decisiones deficientes. Con el peso elevado, el calor excesivo, la alarma de pérdida inoperativa y la confusión de la tripulación, el avión entró en una pérdida completa a gran altitud. Los tres motores se apagaron en cascada y el Tu-154 cayó en una barrena plana, un tipo de pérdida especialmente peligrosa porque es casi imposible de recuperar en un avión de transporte grande. El aparato permaneció en esa condición durante más de 2 minutos y medio antes de impactar contra el desierto. El ministerio concluyó que la causa del desastre fue que la aeronave entró en barrena plana en crucero con peso elevado y en condiciones de alta temperatura, situación que redujo al mínimo los márgenes de seguridad. A esto se sumaron errores de la tripulación, que se desvió de los procedimientos del manual y no supo recuperar el control. En palabras del propio informe, se trató de una situación catastrófica de rápido desarrollo que superó las capacidades del avión y de la tripulación. El accidente dejó 200 fallecidos, convirtiéndose en el más mortal ocurrido en Uzbekistán y el peor de Aeroflot con un Tu-154. Fue además uno de los desastres aéreos más graves de la década de 1980 en la Unión Soviética. El suceso impactó a nivel nacional, aunque la cobertura mediática fue limitada debido a la censura soviética. Para muchos, fue un recordatorio de la fragilidad de la aviación civil del bloque oriental en la época de presiones políticas y económicas. Este accidente llevó a una revisión de los límites de peso y rendimiento de los Tu-154, así como a un mayor control sobre el mantenimiento de alarmas críticas como la de ángulo de ataque. También se convirtió en caso de estudio dentro de manuales de aerodinámica, como ejemplo de la peligrosidad de la barrena plana en grandes aeronaves. En libros posteriores de pilotos soviéticos, como el de Vasily Erasov, Reflexiones de un perro de trineo, se menciona este accidente como un ejemplo de errores humanos amplificados por factores técnicos.
El vuelo 5143 de Aeroflot nos recuerda lo frágil que puede ser la aviación cuando confluyen múltiples factores. Un diseño llevado al límite, un clima adverso y decisiones humanas condicionadas por el cansancio y la presión. En apenas unos minutos, una aeronave de más de 80 toneladas pasó de volar tranquila a girar sin control hasta estrellarse en pleno desierto. Hoy, este accidente sigue siendo uno de los más trágicos de la historia de la aviación soviética. La ausencia de grabaciones de cabina nos priva de comprender en detalle lo que ocurrió dentro del cockpit, pero lo que sí sabemos es que 200 pasajeros y tripulantes perdieron la vida en una cadena de errores que pudo haberse evitado. Como siempre, la aviación aprende de cada tragedia, y si bien el Tu-154 continuó volando durante muchos años, este caso se convirtió en un punto de inflexión para reflexionar sobre los márgenes de seguridad y la importancia de no operar nunca al límite de las capacidades de una aeronave. En los cielos de Croacia, una misión diplomática de alto nivel avanza entre nubes bajas y lluvia persistente. A bordo viajan funcionarios del gobierno estadounidense, directivos de grandes corporaciones y un secretario de Estado de la Casa Blanca. Todo parece indicar que se trata de un vuelo más, uno de esos que mezcla política, negocios y aviación militar. Pero, en cuestión de minutos, la rutina se transformará en confusión. La tripulación se enfrenta a un procedimiento de aproximación exigente, a un aeropuerto rodeado de montañas con ayudas a la navegación limitadas. La tensión en cabina va en aumento. El avión, un veterano Boeing 737 adaptado para la Fuerza Aérea, inicia la última fase de su descenso hacia Dubrovnik. Sin saberlo, los hombres y mujeres a bordo están a punto de entrar en una cadena de errores y decisiones que los llevará hacia un desenlace totalmente inesperado. ...3 de abril de 1996... Aeropuerto Internacional de Tuzla, Bosnia y Herzegovina. Son las 13:25 y aquí el vuelo IFO-21 se prepara para continuar con su misión diplomático-comercial en el este de Europa. El plan consistía en llevar a Ron Brown, secretario de Comercio de Estados Unidos, y a una delegación de 34 personas, entre ellos directivos de grandes empresas estadounidenses, a diferentes destinos en Bosnia y Croacia, para promover acuerdos de reconstrucción en las regiones tras la guerra. El itinerario había sufrido hasta 4 cambios en los días previos, lo que generó confusión en la planificación. El copiloto llegó a recibir un fax en el hotel con el cambio, pero solo incluía la portada, sin las páginas con el plan actualizado. Para hoy, el itinerario incluye varias escalas. El avión había despegado de Zagreb, con paradas en Tuzla, en Bosnia, y en Split, Croacia, antes de retomar rumbo hacia Dubrovnik, en la costa adriática. Dubrovnik-Čilipi era un aeropuerto complejo, sin radar, rodeado de terreno montañoso, con aproximaciones no guiadas y dependiente de radiofaros NDB. La ruta desde Tuzla cruzaba espacio aéreo controlado por la OTAN, que imponía corredores estrictos debido a la guerra en los Balcanes. El vuelo debía aproximarse a Dubrovnik por la pista 12, siguiendo un procedimiento NDB que exige máxima precisión y un descenso escalonado entre montañas, sin ayudas de precisión como el ILS. El avión es un Boeing CT-43A, versión militar del 737-200. Originalmente concebido como T-43A para entrenar navegadores, fue modificado para misiones de transporte de personalidades y autoridades. Carecía de 2 elementos esenciales como los registradores de vuelo CVR y FDR. Además, el CT-43A tenía limitaciones. Solo disponía de un receptor ADF, insuficiente para volar con seguridad el procedimiento NDB de Dubrovnik, que exigía 2. El aparato pertenecía a la United States Air Force, concretamente a la 76 Airlift Squadron del 86 Airline Wing, con base en Ramstein, Alemania. Esta unidad tenía la responsabilidad de transportar altos mandos y delegaciones oficiales por toda Europa. La operación formaba parte de una misión diplomática de alto nivel, con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Ron Brown, como figura principal.
A los mandos del aparato se encuentra el capitán Ashley A.J. Davis, de 35 años, y una experiencia total acumulada de 2.942 horas de vuelo, de las cuales 582 se habían realizado en el CT-43. Junto a él se encuentra el copiloto, también capitán, Timothy Shaffer, de 33 años. Contaba con 2.835 horas de vuelo, 1.676 en este tipo de aeronave. Completaban la tripulación un mecánico de vuelo, 2 sobrecargos y una técnica de servicio. En el interior del CT-43 también viajaban 29 pasajeros, la mayoría altos funcionarios y empresarios. Entre ellos el ya nombrado Ron Brown, secretario de Comercio de Estados Unidos, y directivos de compañías como AT&T, Bechtel o Parsons. También se encontraban funcionarios de la embajada estadounidense y asesores del Departamento de Comercio. La relevancia de los pasajeros hizo que la misión estuviera rodeada de gran atención política y mediática. A las 13:55 el avión comenzó a acelerar por la pista de despegue. Se elevaron sin problema y comenzaron con su ascenso inicial. Los pasajeros ya habían completado algunas reuniones previas y se dirigían a Dubrovnik para la siguiente parte de la misión. Durante el ascenso, el avión contactó con el control de Zagreb y más tarde con control militar de la OTAN. Hubo varios desvíos por meteorología y problemas de corredores aéreos. El vuelo perdió tiempo al tener que corregir su ruta, lo que añadió una tensión extra en la cabina de pilotos. Ya antes, en Tuzla, habían mostrado signos de dificultad. El ATC les advirtió de que iban fuera de curso en la aproximación final, teniendo que corregir con un giro completo sobre el aeropuerto para perder altura. Tras sobrevolar Split, comenzaron el descenso hacia Dubrovnik. A las 14:46, la tripulación estableció contacto con la torre, un centro sin radar, lo que significaba que el control dependía únicamente de posiciones reportadas por radio. El controlador autorizó al CT-43 a descender a 5.000 pies y dirigirse al NDB de Kolechev, punto inicial de la aproximación a la pista 1-2. El avión cruzó el NDB a gran velocidad, más de 200 nudos, cuando para este punto deberían estar ya configurados con flaps y tren de aterrizaje bajados. Pero el avión aún volaba limpio, demasiado rápido para preparar una aproximación estabilizada. A bordo, la tensión iba en aumento. En la radio, un piloto croata que había aterrizado antes advierte a la tripulación que las condiciones son mínimas y que si tienen que frustrar, lo hagan dirección Split. La conversación dura apenas 20 segundos, pero refleja la preocupación local por lo difícil de esa aproximación. Finalmente, el CT-43 inicia la aproximación final. Pero en lugar de mantener el curso de 119 grados publicado, sigue en uno de 110. Es un error mínimo en apariencia, pero sin visibilidad ni ayudas a la aproximación puede convertirse en un gran problema. Descendiendo a 2.200 pies, el aparato llega a la altitud mínima de descenso situada en 2.150. Afuera, la visibilidad es escasa. En cabina no hay señales de alarma. La tripulación confía en que en cualquier momento verán la franja de asfalto frente a ellos. Pero ese momento no llegó nunca. A las 14:57, apenas un par de millas antes de la pista, el CT-43 impacta violentamente contra una montaña de 700 metros de altura conocida como Strazice, a 1,8 millas del aeropuerto y desviado a la izquierda de la trayectoria. El golpe destroza el avión en múltiples fragmentos. En pocos segundos, el silencio reemplaza el sonido de los motores. El impacto no fue detectado inmediatamente. La torre de Dubrovnik, sin radar, tardó en confirmar la pérdida. Al no recibir respuesta, iniciaron llamadas de socorro y coordinación con la policía y el ejército croata. El mal tiempo
lluvia intensa, niebla y techos de apenas 300 pies complicó las labores. Helicópteros franceses de la OTAN y más tarde helicópteros estadounidenses se unieron a la búsqueda, pero lo hicieron rastreando zonas erróneas. Fue un civil croata quien, al escuchar la explosión y más tarde divisar restos entre la niebla, avisó a la policía local. Los primeros equipos llegaron al lugar hacia las 7:20, más de 4 horas después del impacto. En el fuselaje trasero encontraron a la sobrecargo Shelly Ann Kelly, aún con vida. Fue rescatada entre la lluvia y evacuada en ambulancia, pero falleció camino al hospital, convirtiéndose en la víctima número 35. Todos los demás murieron en el acto. ¿Qué había pasado? ¿Qué errores se cometieron en esta aproximación? La investigación oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se centró en varios frentes: la actuación de la tripulación, el diseño del procedimiento de Dubrovnik, el equipamiento del avión y la supervisión de mando. El resultado fue una cadena de factores que, combinados, derivaron en un vuelo controlado contra el terreno. Los investigadores determinaron que el CT-43A llegó al punto de aproximación final a una velocidad de más de 200 nudos, cuando la velocidad recomendada rondaba los 133. Esto significaba que el avión no estaba estabilizado ni configurado para aterrizar. El tren seguía arriba, los flaps apenas extendidos y la cabina trabajando bajo presión horaria meteorológica. Además, al sobrevolar el NDB de Kolochep, el avión debía mantener un rumbo de 119 grados. Sin embargo, el capitán y el copiloto siguieron un curso de 110, desviándose hacia el noreste. En condiciones de niebla y lluvia, esta desviación los encaminó directamente hacia la ladera de la montaña Strazice. La tripulación, además, no realizó una maniobra de aproximación frustrada pese a haber sobrepasado el punto de aproximación sin contacto visual con la pista. No hubo ninguna llamada de emergencia ni indicios de que fueran conscientes de la inminencia del impacto. El aeropuerto de Dubrovnik era conocido por sus limitaciones. La única carga disponible para la pista 12 era un procedimiento NDB de no precisión, considerado obsoleto en gran parte del mundo. El mínimo de descenso autorizado en esta aproximación era de 2.150 pies, apenas unos pocos pies por encima de las colinas circundantes. En Estados Unidos, para un terreno de este tipo, el mínimo habría sido de 2.800 pies. Los investigadores concluyeron que este margen reducido incrementaba el riesgo de accidente. Además, el procedimiento exigía el uso de 2 receptores ADF para navegar simultáneamente entre los radiofaros de Kolochep y Kavtat. El CT-43A solo estaba equipado con uno, lo que hacía prácticamente imposible volar la aproximación conforme a los estándares. El informe fue contundente al señalar un fallo de mando. Varios oficiales de alto rango habían permitido que la escuadrilla operara en Dubrovnik sin validar previamente las cartas de aproximación, algo obligatorio en las Fuerzas Armadas estadounidenses. El coronel John E. Mazurowski, comandante de la 86 Operations Group, incluso había solicitado una dispensa para evitar la revisión formal de procedimientos, argumentando que la demora podría entorpecer la misión diplomática. Tras el accidente, 3 mandos fueron relevados de sus puestos: el general William Stevens, el coronel Roger Hansen y el propio Mazurowski, este último, además, degradado a mayor por negligencia. Otros 12 oficiales recibieron reprimendas. La investigación también resaltó la ausencia de registradores de vuelo en la aeronave. Este factor complicó enormemente la reconstrucción del accidente, obligando a depender de radares secundarios y testimonios indirectos. Como consecuencia, se ordenó instalar grabadoras de vuelo en todas las aeronaves de transporte militar de Estados Unidos. El avión llevaba un sistema CPI que debía emitir una señal en caso de accidente. Sin embargo, la señal fue débil, intermitente y no ayudó a localizar el avión con rapidez. Esto retrasó la llegada de los equipos de rescate y posiblemente condenó a los que sobrevivieron al impacto inicial. El informe final resumió la causa en 3 elementos: error de la tripulación, aproximación mal ejecutada sin estabilización ni respeto a la trayectoria publicada, procedimiento defectuoso, diseño inadecuado de la aproximación con mínimos demasiado bajos para un entorno montañoso.
fallo de mando, deficiencias de la supervisión de la cadena de mando de la USAF que permitió operar en condiciones no aprobadas. El accidente motivó medidas inmediatas. Como ya hemos comentado, instalación obligatoria de CVR y FDR en todos los transportes militares. Además, revisión y homologación estricta de todas las cartas de aproximación utilizadas por aeronaves militares. Prohibición expresa de operar en aeropuertos sin la aprobación del Departamento de Defensa, incluso para misiones diplomáticas de alto nivel. El caso del IFO-21 quedó como un ejemplo de cómo los errores humanos pueden verse agravados por deficiencias estructurales y organizativas, convirtiéndose en un estudio clásico de vuelo controlado contra el terreno en aproximaciones de no precisión. El accidente tuvo un fuerte impacto político. La muerte de Ron Brown conmocionó a Washington y a la comunidad internacional. La misión diplomática quedó abruptamente truncada y se abrió un debate sobre la seguridad de las operaciones militares en entornos civiles complejos. Para la Fuerza Aérea, supuso un antes y un después en la gestión de vuelos oficiales, con medidas mucho más estrictas sobre aproximaciones y aeropuertos autorizados. Además del accidente, un hecho oscuro rodeó esta tragedia. 3 días después, el jefe de navegación del aeropuerto de Dubrovnik, Niko Jerkiewicz, fue hallado muerto con un disparo en el pecho. La investigación lo cerró como suicidio y muchos lo relacionaron con el peso de la responsabilidad por el procedimiento defectuoso, aunque hay quienes mantienen dudas, porque la herida y las circunstancias levantaron especulaciones locales sobre si pudo haber habido algo más. No hay mucha más información disponible sobre este suceso. En Dubrovnik se erigió una gran cruz de acero inoxidable en la cima del Stražice, lugar del impacto. También se creó la Ronald Brown Path, una ruta de senderismo en memorial del secretario de Comercio. En el casco antiguo de Dubrovnik existe una casa-museo con retratos de las víctimas. El accidente se convirtió en un caso emblemático en los estudios de accidentes aéreos y fue analizado por la Flight Safety Foundation en su campaña mundial contra este tipo de accidentes. En la cultura popular, fue objeto del documental Fog of War, en la serie Mayday – Catástrofes aéreas. Gracias por acompañarme a través de la historia del vuelo IFO-21, un CT-43 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que nunca llegó a Dubrovnik. Una cadena de factores, errores humanos, fallas de supervisión y procedimientos inadecuados acabó con la vida de 35 personas, entre ellas figuras políticas y empresariales de primer nivel. Historias como esta nos recuerdan que incluso en misiones cuidadosamente planificadas, la aviación no perdona descuidos. En la madrugada del 25 de enero de 2010, la oscuridad cubría el litoral libanés mientras una tormenta invernal azotaba la costa oriental del Mediterráneo. En el aeropuerto internacional Rafik Hariri de Beirut, un Boeing 737-800 de Ethiopian Airlines aguardaba su turno para partir rumbo a Addis Abeba. El ambiente en la terminal y en la cabina de vuelo mezclaba la calma previa a un vuelo nocturno con la inquietud que generan las tormentas eléctricas. Los controladores ya manejaban múltiples cambios de ruta para evitar células de tormenta y aunque otros vuelos habían despegado sin incidentes, las condiciones obligaban a modificar planes sobre la marcha. ...25 de enero de 2010... Aeropuerto Internacional Rafik Hariri, Beirut. Es la 1 de la madrugada, y aquí, el vuelo 409 de Ethiopian Airlines espera la confirmación desde la torre para comenzar a moverse hacia su pista de despegue. El vuelo 409 estaba programado para cubrir la ruta entre el Aeropuerto Internacional Rafik Hariri, en Beirut, y el Aeropuerto Internacional Bole, en Addis Abeba, Etiopía. La ruta estándar contemplaba despegar de la pista 21, ascender siguiendo la salida instrumental LATEP 1D y dirigirse hacia el borde Checa, al noreste, antes de enfilar el rumbo hacia Siria y luego sobrevolar el Mar Rojo y Sudán, hasta alcanzar Etiopía. Sin embargo, esta noche, la meteorología obligó a cambiar los planes.
Varias células de tormenta se desplazaban lentamente sobre el Mediterráneo, bloqueando rutas al oeste, sur y norte, mientras que hacia el este las montañas libanesas limitaban las posibilidades. El avión del vuelo 409 era un Boeing 737-800, matrícula ETANB, número de serie 29935, equipado con dos motores CFM56 7B26. Construido en 2002, había volado inicialmente para Ryanair hasta su retirada de servicio en 2009, momento en que fue entregado a Ethiopian Airlines en régimen de arrendamiento operativo por Zeta Aerospace. Con poco más de 8 años de vida operativa, el avión había pasado su última inspección de mantenimiento el 25 de diciembre de 2009, apenas un mes antes, sin que se registraran fallos técnicos. Ethiopian Airlines, fundada en 1945, es la mayor aerolínea de África y un símbolo de orgullo nacional para Etiopía. Con una flota moderna y un centro de formación avanzada, goza de reputación por su profesionalidad. Sin embargo, su historia también ha estado marcada por incidentes relacionados con la seguridad, incluyendo secuestros y actos de sabotaje, en parte debido a la inestabilidad política de la región. A raíz de estos riesgos, la compañía incorporó la figura de In-Flight Security Officer, similar a un Air Marshal estadounidense, para viajar de incógnito en vuelos estratégicos y actuar ante posibles amenazas. Esta medida estaba vigente en el vuelo 409. A los mandos de la aeronave se encuentra el comandante Habtamu Benti Negasa, de 44 años. Acumulaba 10.233 horas de vuelo, de las cuales 2.488 eran en Boeing 737. Aunque su experiencia general era amplia, había ascendido a capitán en el 737 hacía menos de 2 meses. A su lado se encuentra el primer oficial Aluna Tamerat Beyene. Tenía 23 años y 673 horas totales de vuelo, 350 en el 737. Había ingresado en Ethiopian Airlines menos de un año antes. La diferencia de experiencia y edad entre ambos era considerable. A bordo viajaban 82 pasajeros de diversas nacionalidades, predominando los libaneses, 51, y los etíopes, 23, entre ellos toda la tripulación. También había ciudadanos de Reino Unido, Canadá, Francia, Irak, Rusia, Siria y Turquía. Entre los tripulantes se incluían 5 auxiliares de cabina y el oficial de seguridad encubierto. En total, 90 personas a bordo del vuelo 409. Es la 1:30 de la madrugada en Beirut. La pista 21 del aeropuerto internacional Rafik Hariri está mojada, reflejando las luces de rodaje como un espejo. Dentro de la cabina del Boeing 737, el capitán y el primer oficial han completado la lista de chequeo previa mientras conversaban entre ellos en tono distendido sobre la cena de la noche anterior. Ambos admiten que no han dormido bien, un detalle que, aunque parece trivial, será clave en los próximos minutos. A las 2:35 por fin, la torre autoriza el despegue modificando la salida previamente asignada. En vez de seguir la Sidlatep 1 de hacia el noreste, deberán realizar un viraje inmediato a la derecha rumbo 315. El capitán confirma y los motores rugen al alcanzar el empuje de despegue. El avión comienza a acelerar por la pista. 80 nudos. La rotación comienza a 145 nudos. El Boeing abandona la pista y el tren de aterrizaje se retrae. Pero hay un problema invisible. El estabilizador horizontal está ajustado a 5.9 unidades en vez de las 6.9 recomendadas. Esto significa que, en ascenso, el avión tiende a bajar el morro, obligando al capitán a mantener una presión constante hacia atrás en la columna de control para sostener el ángulo de trepada. En vez de corregir el trim de inmediato, sigue volando manualmente, incrementando su carga de trabajo. Con el ascenso ya estabilizado, Control ordena: gire a la derecha rumbo 315. El primer oficial introduce la instrucción en el MCP. Mientras tanto, el capitán ahora intenta ajustar el trim, y sin darse cuenta de lo que está pasando, deja que el giro continúe más allá de lo previsto. El avión pasa de 35 grados de inclinación y una voz electrónica retumba:
Bank angle, bank angle, bank angle. Están sobrepasando el rumbo asignado, entrando en trayectoria hacia el norte, directamente hacia zonas de tormenta. El control de Beirut interviene. Le sugiero, debido al tiempo, seguir rumbo 270 durante 15 o 20 millas para estar en zona despejada. El capitán pregunta, ¿2-1? El primer oficial, confuso, solicita confirmación. El controlador les corrige, negativo, vire a la izquierda rumbo 270. El primer oficial ajusta el MCP y confirma, 270 fijado. El capitán ordena un viraje a la izquierda, pero lo hace de manera tan brusca que acaba alcanzando 64 grados de inclinación. La alarma de bank angle suena repetidamente. Bank angle, bank angle, bank angle. Cruzan una cortina de lluvia intensa. El ruido del agua golpeando la estructura inunda la cabina. La visibilidad externa es nula. El capitán dice, bien, ya puedes conectar el piloto automático. Pero no obtendrá respuesta positiva. El sistema no puede activarse porque él mismo sigue aplicando fuerza en la columna. El control de Beirut les ordena nuevamente. Siga rumbo 270, vire a la derecha 270. El primer oficial confirma, pero el avión sigue en un viraje incoherente. La velocidad empieza a caer. ¿Qué es eso? ¡Velocidad!, exclama el capitán. El stick shaker se activa, vibrando con fuerza durante 27 segundos. Están al borde de la pérdida. Go around, grita el capitán. El primer oficial responde, Roger, go around, y empuja las palancas de gases al máximo. Segundos después, alguien las retrae parcialmente y luego las empuja de nuevo con violencia, golpeando el tope mecánico. La nariz se eleva hasta un ángulo de 38 grados, la velocidad se desploma a 120 nudos y el avión entra en pérdida. El morro cae bruscamente, la inclinación llega a 68 grados a la izquierda. Un brusco descenso comienza. El controlador, ajeno a lo que ocurre en el 737, insiste. Vire a la derecha, 270 ahora. En la caída, el avión gana velocidad y el stick shaker se detiene. A 6.000 pies, el ascenso se reanuda de forma abrupta por la alta energía acumulada. El capitán sigue aplicando inputs contradictorios. Gira el yugo a la izquierda mientras aplica timón derecho, neutralizando el efecto. La velocidad vuelve a caer y el primer oficial avisa. ¡La velocidad baja! A lo que el capitán le responde, ¡haz algo!, sin especificar el qué. El vuelo 409 vuelve a entrar en pérdida a unos 9.000 pies con 90 grados de inclinación a la izquierda. El morro cae. El avión entra en un picado pronunciado, prácticamente invertido. 4 minutos y 17 segundos después del despegue, impactan en el mar a unas 5 millas del suroeste de Beirut. El golpe destroza el avión. No hay supervivientes. La madrugada del 25 de enero de 2010, apenas minutos después de perderse el contacto radar con el vuelo 409, la torre de control de Beirut declaró la alerta de accidente. Inmediatamente, el Centro de Coordinación de Rescate del Líbano puso en marcha un operativo de búsqueda y salvamento que involucró a recursos terrestres, marítimos y aéreos. Las primeras unidades en movilizarse fueron helicópteros Sikorsky S-61 de la Fuerza Aérea Libanesa, que despegaron en plena noche para sobrevolar el sector marítimo al suroeste del aeropuerto. La localización inicial del impacto se estimó a unas 5 millas náuticas de la costa, pero las condiciones meteorológicas, lluvia, viento y oleaje, dificultaban la visibilidad y la operación de rescate. La magnitud del accidente y la posibilidad de supervivientes llevó a solicitar ayuda internacional. En pocas horas, el dispositivo incluía Ejército y Marina del Líbano, Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano, 3 barcos, incluyendo el buque logístico alemán Mossel y la corbeta turca Bozkada, además de 2 helicópteros. Por parte de Francia, un avión de patrulla marítima Breguet Atlantic. Estados Unidos envió un destructor lanzamisiles, un buque de salvamento y un avión patrulla P-3 Orion. Y por último, Reino Unido y Chipre enviaron helicópteros adicionales para patrulla y rescate. El primer hallazgo importante fue realizado la mañana siguiente, cuando buzos del ejército libanés localizaron fragmentos de fuselaje y restos flotantes a unas 2,2 millas de la localidad de Nanamé. La profundidad en la zona era de unos 45 metros, suficiente para permitir la intervención de buzos pero con visibilidad reducida por la turbidez del agua.
En las primeras jornadas se recuperaron decenas de cuerpos, que fueron trasladados al Hospital Universitario Rafik Hariri para su identificación. El proceso incluyó análisis de ADN y cotejo con registros dentales. A finales de febrero de 2010, los 90 ocupantes habían sido localizados e identificados, un hecho poco común en accidentes marítimos con impacto de alta energía. El 7 de febrero, tras casi 2 semanas de rastreo submarino con vehículos operados a distancia y sonar de barrido lateral, se localizaron y extrajeron el FDR y el CVR. El CVR presentaba la ausencia de su unidad de memoria, que fue encontrada días después en otra inmersión. Ambos dispositivos fueron enviados bajo custodia oficial a París para su análisis. Normalmente, al ser un Boeing el aparato accidentado, la NTSB se haría cargo de este análisis, pero la disponibilidad inmediata y un convenio previo entre Líbano y Francia hizo que la extracción de los datos se realizara en París. ¿Qué había pasado? ¿Por qué los pilotos perdieron el control del avión? La investigación fue liderada por la Autoridad de Aviación Civil del Líbano, con la colaboración de la BEA francesa, la NTSB estadounidense, Boeing y la Autoridad de Aviación Civil de Etiopía. Se formaron 2 grupos de trabajo, uno de operaciones y otro de ingeniería y mantenimiento. Los datos revelaron 2 activaciones del stick shaker de 27 y 26 segundos respectivamente, además de 11 alertas de bank angle y una alerta de overspeed cerca del final. No se encontraron fallos mecánicos previos al impacto. El estabilizador horizontal estaba mal ajustado desde antes del despegue, 5.9 en vez de 6.9 unidades, lo que obligó a mantener presión constante en la columna y dificultó el control. El piloto no corrigió el trim adecuadamente durante el ascenso inicial. El capitán mostró signos de pérdida de conciencia situacional y posible incapacitación imperceptible, lo que significa degradación gradual del rendimiento sin pérdida aparente de conciencia, posiblemente agravada por fatiga, meteorología y sobrecarga de tareas. El primer oficial, con mucha menos experiencia, no intervino para asumir el control, incumpliendo el SOP que prevé esta acción en caso de incapacitación del comandante. La presencia de tormentas y lluvia intensa contribuyó a la desorientación espacial. El vuelo nocturno, sin referencias visuales externas y con cargas de trabajo elevadas, aumentó la probabilidad de errores de pilotaje. La LCAA determinó como causas probables mala gestión de la velocidad, altitud, rumbos y actitud de la aeronave por parte de la tripulación, con entradas de control inconsistentes que derivaron en pérdida de control. Fallo en la aplicación del CRM, sin apoyo mutuo ni corrección de desviaciones. Cuando el 17 de enero de 2012 la Autoridad de Aviación Civil del Líbano presentó el informe final del accidente, Ethiopian Airlines reaccionó con firmeza. La aerolínea calificó el documento como sesgado, carente de pruebas y parcial, y afirmó que no representaba la secuencia completa de los hechos. En su comunicado, la compañía argumentó que la desaparición simultánea de datos de FDR y CVR, señal radar y la observación de una bola de fuego por parte de testigos eran indicios claros de que la aeronave se desintegró en pleno vuelo antes del impacto con el mar. Según Ethiopian, esto podría haberse debido a un sabotaje, un derribo o un rayo. La aerolínea también criticó lo que consideraba una falta de atención a las hipótesis alternativas y a la investigación de un posible origen externo del siniestro. El informe libanés, respaldado por la BEA y la NTSB, descartó la existencia de fuego o explosión previa al impacto. Entre las evidencias, reseñaba ausencia de daños térmicos en restos clave, análisis de laboratorio del hollín encontrado cerca de la APU que resultó ser material orgánico compatible con lubricantes, no con residuos de combustión. Y además, no había señales de deformación por sobrepresión en el fuselaje. El informe también señaló que los destellos o la bola de fuego descrita por testigos podían ser consecuencia de los destellos de las luces de navegación en un ángulo inusual durante la caída, o la actividad eléctrica de las tormentas presentes en la zona. Esta discrepancia mantuvo vivo un debate en la opinión pública etíope y libanesa. Mientras los organismos internacionales respaldaban la versión oficial centrada en pérdida de control por error humano,
La compañía etíope sostenía que las conclusiones no eran definitivas y que el informe estaba influenciado por factores políticos y diplomáticos. La controversia nunca se resolvió plenamente. Ethiopian Airlines continuó operando la ruta entre Beirut y Addis Abeba, pero el accidente dejó una huella duradera en la imagen pública de la aerolínea y en su relación con la autoridad libanesa. Tras el accidente, varias familias de las víctimas iniciaron reclamaciones bajo el Convenio de Montreal, que establece la responsabilidad de la aerolínea en vuelos internacionales. Aunque Ethiopian Airlines y su aseguradora local ofrecieron compensaciones iniciales, muchas de las familias consideraron las cantidades insuficientes y optaron por la vía judicial. En marzo de 2010, se presentaron demandas en tribunales de Estados Unidos contra la aerolínea y contra Boeing, buscando indemnizaciones mayores. El pago del seguro del avión, unos 39 millones de dólares abonados por AC Global Markets, no se destinó a las familias, sino a cubrir el valor de la aeronave. Mientras tanto, el proceso de compensación a los pasajeros se alargó, con quejas por retrasos y trámites complejos, sobre todo cuando intervenían abogados extranjeros. Con el tiempo, varias demandas derivaron en acuerdos extrajudiciales multimillonarios, aunque los importes finales nunca se hicieron públicos. Gracias por viajar conmigo al 25 de enero de 2010. Hoy hemos revivido una tragedia que en apenas 4 minutos arrebató 90 vidas y dejó una marca imborrable en la historia de la aviación libanesa y etíope. Este accidente nos recuerda que en la aviación, incluso con aeronaves en perfecto estado y sistemas en funcionamiento, la gestión humana sigue siendo un factor crítico. La fatiga, la presión operativa, la meteorología adversa y la desorientación pueden entrelazarse en una cadena de errores que avanza sin pausa hacia un desenlace fatal. El vuelo 409 es también una lección sobre la importancia del CRM. No se trata solo de habilidades técnicas, sino de comunicación, liderazgo compartido y capacidad de tomar el mando cuando la situación lo exige. Porque en cabina, un segundo de duda o una palabra no pronunciada puede significar la diferencia entre recuperar el control o perderlo para siempre. Si este relato te ha resultado interesante, te invito a dejar tu apoyo con un comentario, un like y a suscribirte para seguir explorando juntos estos casos que, por duros que sean, nos ayudan a entender que volar es hoy más seguro que ayer.